Moscú ya está amenazando abiertamente a Azerbaiyán con la guerra, como dicen en el Kremlin, siguiendo el ejemplo de Ucrania. El 19 de julio, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en el Foro Internacional de Medios en Yankendi, dio el principal consejo a Ucrania. Como él lo expresó, nunca aceptar la ocupación, no rendirse y no tolerar la violación de la integridad territorial. Es notable que funcionarios rusos también asistieron a este evento. Y después de esto, la propaganda rusa empezó a difundir el tema del anuncio de la llamada Operación Militar Especial contra Azerbaiyán. Llegó al punto en que en el Kremlin declararon que exigen a Bakú que en Azerbaiyán se respete a los rusos. De lo contrario, Rusia está lista para la coerción militar. Empezaron a decir que Azerbaiyán, al igual que Ucrania según su lógica, fue inventado por Lenin. Y es evidente que ahora Rusia está perdiendo toda influencia en el Cáucaso. Ahora, algunos perciben el tema de la guerra contra Azerbaiyán como algo irrealista, como si dijeran, ¿qué te estás imaginando? Pero les recuerdo que tampoco todos creían en una guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania. Por eso tiene sentido discutir el tema de una posible guerra y, en general, comparar las capacidades militares de ambos países y el probable teatro de operaciones militares. Soy Alexei Pechi, ahora todo ordenadamente. Pero amigos, antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like y escriban cualquier comentario. Esto ayuda muchísimo a que este video se difunda. Suscríbanse a mi canal de Telegram, el enlace está en la descripción de este video. Y amigos, si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo económicamente con cualquier donación en la plataforma que prefieran. Todos los enlaces y datos están en la descripción del video o en el código QR en pantalla. Agradeceré cualquier apoyo que me brinden. Entonces, la tensión en las relaciones entre Azerbaiyán y Rusia está aumentando. Y les recuerdo, ayer el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, declaró que su país acudirá a los tribunales internacionales contra Rusia por el derribo intencional del avión de la aerolínea Azal. En diciembre de 2024, ¿saben qué hizo el Kremlin hoy como respuesta? Ascendió al comandante de la 51ª División de Defensa Aérea del 4º Ejército de la Guardia de la Fuerza Aérea y Defensa Aérea del Distrito Militar Sur de Rusia, quien fue el que dio la orden de atacar el avión civil. Y no fue solo una vez, como saben, y ahora lo ascienden de rango. Además, el 19 de julio, Aliyev en el Foro Internacional de Medios en la ciudad de Yankendi dio el principal consejo a Ucrania. Nunca aceptar la ocupación, así como no rendirse ni tolerar la violación de la integridad territorial. Y después de eso, en el Kremlin empezaron a amenazar activamente y abiertamente a Azerbaiyán con declarar la guerra, o como ellos lo llaman, una operación militar especial. Además, los rusos, de manera clásica, declararon que los azerbaiyanos mismos los están provocando a la agresión. El miembro del Consejo de Derechos Humanos ante el presidente de Rusia, Kirill Kabanov, declaró, cito, en su discurso público, Aliyev demostró abierta y definitivamente su actitud hostil hacia Rusia y su desprecio hacia nosotros. Pero también apoyó abierta y específicamente a nuestros enemigos, Ucrania, sin elegir mucho sus palabras. Quizás ahora nos contarán la versión de que simplemente estaba muy molesto, debido a los exitosos ataques aéreos del ejército ruso contra las refinerías de petróleo azerbaiyanas en territorio ucraniano. Y por eso se permitió hacer comentarios tan negativos y emocionales. Con un alto grado de probabilidad se puede suponer que la confrontación se intensificará y ciertamente no por iniciativa rusa. Y ahora viene lo más interesante. El ministro de Política Interna de la región de Kaluga, Oleg Kalugin, declaró que no basta con solo medidas cosméticas contra los bandidos azerbaiyanos de nivel regional. Se necesitan medidas sistémicas para erradicar de nuestro país todo lo relacionado con ese estado inventado por Lenin. Según los rusos, Ucrania también fue inventada por Lenin. Así que aquí hay algo en qué pensar. Incluso salió a la luz el traidor ucraniano Oleg Zaryov, quien declaró, cito, el presidente de Azerbaiyán no tiene intención de liberar a los ciudadanos rusos golpeados y arrestados, manteniéndolos como rehenes en Bakú. Los azerbaiyanos en Rusia deben prepararse. La diáspora azerbaiyana en Rusia es una de las más ricas, al menos hasta ahora. Todo puede cambiar rápidamente. Al mismo tiempo, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, declara: las diferentes opiniones de Moscú y Bakú sobre la situación en Ucrania no deben socavar las bases de la cooperación bilateral.
Desde el principio, el presidente Ilham Aliyev adoptó una postura determinada, que es diferente a la nuestra. ¿No coincidimos en este asunto? Aunque más tarde ese mismo Peskov declaró que el Kremlin exigirá a Bakú que respete a los rusos en Azerbaiyán. Y ahora, algunos expertos aseguran que, supuestamente, Azerbaiyán perderá más en este enfrentamiento. Por eso, lo más probable es que Azerbaiyán sea el primero en retroceder. Sin embargo, Azerbaiyán no ha mostrado gestos de conciliación hasta el momento. Y en realidad, quien más pierde por el conflicto con Azerbaiyán es precisamente Rusia, especialmente en el contexto de la guerra contra Ucrania. Los funcionarios rusos, como Peskov, comenzarán a retroceder en su postura, dando los primeros pasos en esa dirección. Vamos a empezar con la cuestión del comercio y el dinero. El intercambio comercial entre Rusia y Azerbaiyán en el año 2024 fue de un poco menos de 5.000 millones de dólares. Bueno, no es tanto. Rusia ocupó el tercer lugar entre los socios comerciales de Azerbaiyán después de Italia y Turquía. Pero es significativo que el comercio con Rusia haya crecido un 10% el año pasado y en el primer semestre de este año un 25% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Pero aquí hay un matiz. La base de las exportaciones rusas a Azerbaiyán son el petróleo, el gas y los productos derivados del petróleo, los metales preciosos y los productos de la metalurgia, mientras que Azerbaiyán exporta principalmente frutas y verduras a Rusia. Y así, a primera vista, Azerbaiyán depende de Rusia casi de manera crítica, mientras que Rusia no depende tanto de Azerbaiyán. La participación de Rusia en el comercio exterior de Azerbaiyán supera el 10%, mientras que la participación de Azerbaiyán en el comercio exterior ruso el año pasado fue de solo 0.6%. Sin embargo, para Rusia, que está bajo una presión de sanciones sin precedentes, cualquier socio dispuesto a mantener el comercio con ella adquiere un valor desproporcionadamente alto. Voy a te explicar por qué. Las buenas relaciones con Bakú son cruciales para Moscú en las áreas donde ha sido afectado por las sanciones internacionales. Por ejemplo, Azerbaiyán está entre los países a través de los cuales Rusia puede recibir bienes de doble uso que son necesarios para su complejo militar industrial. Después del inicio de la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania, Turquía, según sus propias estadísticas, aumentó bruscamente en más de una vez y media la compra de bienes de doble uso en Occidente y los suministra a varios países vecinos de Rusia, incluyendo Azerbaiyán. Al mismo tiempo, como descubrió el periódico en su investigación, estos países, principalmente Azerbaiyán, no reflejan volúmenes comparables de importación en sus estadísticas. Es decir, los productos como si se perdieran, o sea, Turquía los compra en Occidente, luego los pasa a Azerbaiyán y ya desaparecen. Se desconoce el paradero final de toda esa mercancía. Lo más probable es que toda esa mercancía termine en Rusia sin registrar el movimiento posterior. ¿Hay un grupo de productos que Azerbaiyán realmente no necesita? Algunos proyectos están a la vista. Azerbaiyán es importante para Rusia como tránsito de mercancías en el comercio con Irán y los países del Golfo Pérsico. Moscú y Bakú, junto con otros socios, están desarrollando los corredores de transporte norte-sur, una ruta ferroviaria que conecta a Rusia con el Océano Índico a través de Irán. ¿Y usted qué piensa? ¿Podría Azerbaiyán bloquear su parte de esta ruta? En realidad sí, fácilmente. Entonces Rusia quedaría totalmente aislada de Irán y los países del Golfo Pérsico. Desde el punto de vista militar, parece que Azerbaiyán, en caso de una agresión rusa, se ve demasiado débil frente al enemigo. Pero, de nuevo, esa es solo mi primera impresión. En este contexto, muchos por alguna razón se olvidan de la declaración de Shusha de 2021, firmada entre Azerbaiyán y Turquía. Y la idea principal de este documento, la declaración de Shusha, ya fue expresada en 2021 por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan. Y suena así: 2 países, un solo ejército. De hecho, Turquía, como miembro de la OTAN, se comprometió a defender a Azerbaiyán en caso de agresión. ¿Se atreverá Rusia a enfrentarse a Turquía? No, lo dudo mucho. Amigos, aquí hay algo para reflexionar. Lo dejaré en suspenso. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense mucho. Adiós.
Subtítulos creados por